Estar con Jesús debe ser muy, muy interesante. Tiene que haber sido interesantísimo estar con Él como un discípulo más con Él, o uno de los discípulos, no debe ser un discípulo más, uno de los discípulos de Él, porque no solamente es la oportunidad de ver milagros y de ver maravillas, sino también la oportunidad de su boca escuchar cosas tan profundas y tan tremendas que, como dice el título de esta prédica, al final del día reflexionamos sobre lo que ha pasado y sacamos una lección. Yo pienso que todos nosotros al final del día podemos meditar en lo que ha pasado durante el día, que hemos aprendido, qué ha sucedido y qué perspectiva real es la de la vida, porque a veces nosotros tenemos una forma de ver la vida y al final del día nos damos cuenta que era distinto. Yo quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Los 4 evangelios narran acerca de la vida de Jesús y es algo muy impresionante ver en cada uno de los evangelios, ver las enseñanzas de Jesús y ver las parábolas, ver las lecciones de cómo Él expresaba algunas cosas y sobre todo también los milagros. Pero ahí me llama la atención algo muy interesante, que en el capítulo 9 los discípulos se encontraron con una situación difícil de comprender, que nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Difícilmente comprendemos algunas cosas que suceden en la vida. Y hay aquí un momento en el cual los discípulos se enfrentan a una situación tan complicada y teológicamente un poco tergiversada, según lo que ellos podían percibir. Encuentran a un ciego de nacimiento. Entonces teológicamente ellos le preguntaban a Jesús, ¿pero quién pecó para que él naciera así, él o sus padres? Yo voy a entrar ahora en este pasaje, pero quiero nada más llamarles la atención en algo. Nosotros no solamente tenemos que sentarnos o detenernos a ver los milagros de Jesús, sino también ver los detalles de sus palabras en medio de las situaciones que se enfrentaba el Señor Jesús en cada una de las cosas. En el caso era una situación difícil de comprender. Yo creo que tú y yo tenemos también situaciones difíciles de comprender. Y lo mejor que podemos hacer es, como los discípulos, preguntarle al Señor Jesús, ¿qué con esto? ¿Qué sucede con esto? Para escuchar de Él, de su boca, la palabra y la verdad de lo que sucede. Así que vamos a ver, yo creo que lo tengo por aquí, Juan capítulo 9, vamos a leer nada más versículos del 1 al 5, porque es lo que nos atañe en esta tarde, en este momento. No voy a entrar en el milagro, voy a entrar en lo previo al milagro para que aprendamos algo muy interesante. Dice la palabra del Señor así en Juan capítulo 9, del 1 al 5. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí tenemos una enseñanza, una lección muy interesante que parte de dos conceptos o dos frases muy importantes. La primera frase es las obras de Dios y ahí la tenemos subrayadas. Decía yo, he dicho otras veces, para leer la Biblia tenemos que entender que cuando se repite algún concepto, una palabra, ojo, ahí hay algo que Dios nos está llamando la atención. Y decía, y siempre he dicho que es como cuando Jesús decía, de cierto os digo. Es como, atención, te voy a decir algo muy importante. Cuando Él repite algo es porque esto es importante. Las obras de Dios y las obras del que me envió. Este primer concepto es base para la enseñanza que vamos a desarrollar en el día de hoy. Las obras de Dios que sean manifiestas, las obras de quien nos tiene aquí en la tierra vivos o de quien envió a Jesús, es necesario que sean hechas. Las obras de Dios es el primer concepto. El segundo es entre tanto. No sé si se logra ver, yo lo puse en otro tipo de letra. Dice, las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y entre tanto es el adverbio de tiempo que divide dos conceptos para meter un infinito en el medio. O sea, ¿de qué quiero hablar con esto? Es ese espacio de vida que tenemos tú y yo en la tierra, es el entretanto. Cuando Jesús decía, entre tanto que estoy en el mundo, es porque después no iba a estar en el mundo. Dice, entre tanto que el día dura, porque después vendría la noche. Ahora, el concepto de día y de noche, yo lo voy a desarrollar un poco más adelante, pero la lección de lo que aprendemos de esta parte del pasaje es una pregunta, es, mientras estás aquí, ¿qué estás haciendo? Mientras estás vivo, ¿qué estás haciendo? Entre tanto que estás en la tierra, ¿qué estás haciendo? Porque es muy importante que nosotros tengamos mucha sabiduría para manejar nuestro tiempo y entre tanto que estamos vivos, aprovechar bien ese tiempo. Decía el salmista David, quiero alabarte ahora porque en el Seol, ¿quién te alabará? Hablando de cuando esté muerto. El Seol era la parte, el lugar de los muertos para los judíos. El Hades, el lugar de tormento, pero el Seol era el lugar simplemente de los muertos. O sea, yo estoy alabando al Señor aquí en medio de las personas, pero cuando ya no esté aquí, no te voy a alabar en medio de las personas. Sí, por eso quiero alabarte, lo decía el salmista David en ese sentido. Jesús decía, entre tanto que estoy aquí en la tierra, tengo que hacer las obras del que me envió. La pregunta de la lección sobre esta parte de Jesús es, entre tanto que tú y yo estamos en la tierra, ¿qué estamos haciendo? ¿Eres alguien que hace que las obras de Dios se manifiesten? O sea, quizás esto es como un poco complicado preguntar porque, o sea, ¿cómo yo voy a hacer que la obra de Dios se manifieste? ¿Cómo? Con mi conducta, con mis palabras, con mi vida. ¿Tienes como prioridad hacer la voluntad de Dios o estás enfocado en tus deseos y en tus planes? ¿Eres luz en medio de este mundo? Eso es la pregunta que surge a través de estos dos conceptos, las obras de Dios y en entretanto. Entre tanto me toca a mí hacer las obras de Dios. Ahora, la reflexión es cómo son mis obras. Mis obras son mis acciones, mis palabras, mis pensamientos que llevan a mis decisiones. ¿Estoy haciendo las obras del Padre Celestial? Son simplemente una serie de preguntas que surgen después de escuchar a Jesús que dice que es necesario que yo haga las obras del que me envió. Entre tanto que estoy aquí en la tierra, entre tanto que yo estoy en medio de ustedes. Ahora, cuando Jesús dijo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, esto lo que estaba diciendo tenía que ver con el dormir y con la actividad. En la noche se duerme y en el día está uno despierto. Si podemos recordar, otras veces hemos compartido, de que la forma de hablar en Medio Oriente es muy diferente a la forma de hablar de nosotros. De hecho, se puede ver, por ejemplo, aquí hay latinos y hay europeos, ¿no? La gente de España son un poco más directos y se dan cuenta, las personas de España que están aquí, que los latinos somos muy indirectos. O sea, por lo general nosotros venimos y no miramos mucho a la cara, a los ojos, como se suele hacer mucho más acá. Por lo general uno cuando va a decir algo, uno dice un montón de cosas, un montón de vueltas y no va al grano. Entonces los europeos, por ejemplo, me pasa con mi esposa, los españoles van como que directo, o sea, ¿a qué es lo que es? Entonces son formas de hablar en base a la cultura. La forma de hablar en base a la cultura de Medio Oriente, donde Jesús desarrolló el ministerio, tenía también su forma de parábola, su forma de poesía, su forma de profundidad, que tú no puedes decir simplemente que él lo dijo porque lo dijo así. Cuando Jesús decía que entre tanto que dura el día, está hablando de la vida, porque cuando viene la noche, dice, nadie puede trabajar porque está muerto. ¿Recuerdan cuando murió la hija de Jairo? Él dijo, está dormida. Cuando murió Lázaro, y se rieron la gente, o sea, que se da dormida si se murió la niña. Y cuando se murió Lázaro, él le dice a los discípulos, Lázaro duerme. Y dice a los discípulos, bueno, vamos a despertarlo. Le tuvo que decir claramente, no, está muerto. O sea, porque cuando Jesús hablaba de la muerte, hablaba del dormir. Entonces, hay momentos en los cuales
tú no puedes hacer nada es simplemente cuando ya estás muerto. O sea, mientras tienes vida, tienes esperanza, tienes una oportunidad de cambiar tu vida, de hacer algo, una diferencia. Pero cuando ya has muerto, ya no puedes hacer más nada. Mientras que estás vivo, tú puedes tomar la decisión por Cristo. Cuando ya mueres, ya no hay ninguna otra opción. Ya no hay ninguna otra alternativa porque no se puede trabajar, porque no se puede hacer absolutamente nada, porque ya pasó el día para ti, el día, la luz de la vida se fue, está en la oscuridad, está en las tinieblas, estás simplemente en la parte más allá de la luz. Independientemente de que seas cristiano o no, simplemente tu luz se apagó, tu vida se apagó en este mundo y ya tú no puedes hacer absolutamente más nada. Así que Jesús decía, llega el momento donde dice, yo no voy a estar y yo tengo que hacer las obras del que me envió. Llega el momento donde tú vas a morir y no vas a poder hacer nada porque ahora es que tienes que trabajar. Mientras dura el día, mientras dura tu luz, mientras dura tu vida, tú tienes que hacer algo. Entonces, la gente acostumbrada a postergar y a posponer las cosas, desaprovechan la oportunidad del día que Dios le ha dado y creen que en la noche van a aprovechar algo, pero cuando ya mueren va a ser muy tarde. Entonces, Jesús llama la atención en esta parte y dice que la noche viene cuando nadie podrá trabajar, cuando nadie podrá hacer nada. Llega un momento donde vas a morir, donde ya no vas a poder tener ninguna otra oportunidad. Entonces, en el caso del joven que estaba ciego de nacimiento, dice, yo tengo que hacerlo ahora porque yo estoy ahora aquí en la tierra, porque después yo me voy y no voy a hacerlo. Ahora, ¿qué es nuestra parte? ¿Qué estamos haciendo tú y yo en cuanto a la obra del Señor? ¿Cuán prioritario es que Jesús decía, es necesario, versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió? Para ti te es necesario hacer las obras de quien te tiene vivo. Quien te trajo a la tierra, Dios, quien te dio la vida. O sea, es necesario que hagamos las obras del Señor. Estamos siendo nosotros luz en medio de este mundo que está totalmente en oscuridad moral y en todos los aspectos. ¿Sí? Y no estoy hablando de salir a la calle y levantarnos con una pancarta y cerrar las calles y protestar. No estoy hablando de esto. Es si en medio de la gente que está tan torcida y tan en oscuridad, yo soy un referente de quién es Dios realmente. Y esa es nuestra parte, es en el caso darle vida a los que están ciegos, los que no pueden ver al Señor. Luego posteriormente podemos ver, ustedes lo pueden ver en casa, este ciego de nacimiento cuando le preguntaron quién lo sanó, dice, fue un Jesús. ¿Y quién es? ¿Dónde está? Dice, no sé. O sea, lo sanó pero no sabía quién era Jesús, pero era primero que necesitaba ver. Luego después reconoció que era Jesús. Hasta que lo expulsaron de la sinagoga porque fue el sábado cuando fue sanado. Pero primero lo que necesita la gente es poder ver. Luego tomará una decisión. Luego comprenderá que tienen que cambiar. Pero primero necesitan ver. Pero para poder ver necesitamos nosotros ser luz. Y esa es nuestra parte y esta es nuestra responsabilidad. Y miren, nosotros sabemos mucha Biblia. Pero al final del día, ¿qué hacemos con todo lo que sabemos? ¿De qué forma brillamos? ¿De qué forma manifestamos que Dios es Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué piensas hacer de ahora en adelante hasta que llegue la noche de tu vida? Es una línea que yo puse ahí simplemente para que reflexionemos sobre nuestra vida y nuestra conducta, porque es necesario que nosotros que vamos a una iglesia no solamente seamos asistentes de una iglesia, sino que seamos cristianos de verdad, que nuestra vida brille y que seamos una luz en medio del mundo. Necesitamos ser luz, sobre todo en este tiempo donde el mundo entero está sumergiéndose cada día más en unas tinieblas profundas, pero en todos los aspectos. Ya el otro domingo vamos a estar hablando de 2 Timoteo 4, que tiene que ver con la continuidad de este mensaje, que lo he partido en dos partes para poder hacerlo dos reflexiones pequeñas. Pero la parte reflexiva del día de hoy es, al final del día, o sea, a fin de cuentas,
en base a todo lo que yo sé acerca de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi prioridad? Al final del día, en base a todo lo que yo siempre escucho los domingos y siempre que abro la Biblia o que escucho una oración o que estoy en un tiempo de oración y hablo y alabo al Señor y tengo una comunión con Dios, al final del día, cuando pasa todo ese derroche de conocimiento y esa revelación que Dios nos da en cualquiera de los momentos que yo acabo de mencionar, al final, entonces, ¿qué queda? O sea, ¿hay algún cambio en mi vida? Al final del día, yo al final soy una luz o me mantengo apagado debajo del almud, debajo de la mesa, sin que nadie se dé cuenta que la luz de Dios brilla en mí. Si es que brilla. Entonces, es simplemente una reflexión, no es un regaño, es simplemente para que nosotros tengamos un llamado de atención y empecemos a priorizar en nuestras vidas, porque esa es la clave, ese es el key del asunto, la clave de la felicidad en nuestras vidas. Vivimos frustrados porque vivimos tratando forzosamente de vivir vidas que no es lo que Dios quiere. Cuando entramos a la vida que Dios quiere para nosotros, entonces podemos vivir a plenitud, tener esa vida plena y en abundancia que Jesús vino a darnos por encima de todo lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, que es robarnos, matarnos y destruirnos. Él nos vino a dar vida en abundancia, pero eso hay que vivirlo. ¿Cómo? Con una comunión con Dios que me lleve a la transformación de mi vida y que al final de cuentas yo sea una luz que brilla en medio del mundo. Al final del día, en el resumen de mi vida, de mis caminar con el Señor, muy bonito caminar con Dios, muy bonito ver los milagros, muy bonito alabarle, muy bonito leer su palabra y ver una revelación, pero precioso es ser transformados, ser esa luz que realmente brilla y que seamos notorios en medio de cualquier oscuridad, que estamos ahí porque estamos brillando. Hemos sido llamados a brillar, a aportar su gloria, a mostrarle a todo el mundo quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo, que venció la muerte y todo lo que nos era contrario, y nos toca a nosotros brillar y hacer nuestra parte. Amén. Yo quiero animarles a que, sea la circunstancia que estemos viviendo, nosotros hemos sido llamados a brillar. Nosotros no tenemos que cambiar un ápice, no tenemos que cambiar absolutamente nada en nuestra vida por las circunstancias, porque quien está en nosotros no ha cambiado. Él es eterno, Él era, es y será siempre igual. Todo alrededor cambiará. Será igual siempre o algunas veces será diferente, pero quien está dentro de mí permanece para siempre y es eterno. Y eso me hace a mí balanceado, equilibrado y firme en mi convicción. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú nos permites, Dios, conocerte cada día más, Señor, y aunque en este día, Señor, ha sido una palabra que nos llama la atención acerca de nuestra conducta y nos llamas tú a la atención para volver nuestra mirada a ti, Señor, sabemos que lo haces con amor. Sabemos que en el momento donde los discípulos tuvieron esa confusión de saber el fondo teológico de la razón por la cual había una enfermedad, Señor, tú simplemente dijiste: es necesario que el Señor se manifieste independientemente de lo que haya sucedido. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y olvidar el pasado, olvidar las cosas que puedan haber sido la causa de alguna tragedia en nuestras vidas, pero concentrarnos en la gloria de Dios que quiere manifestarse en nosotros. Porque estamos en el día en el cual Él quiere llegar a nosotros y manifestarse en medio de nosotros para que sus obras sean evidentes a todos los hombres y puedan glorificar el nombre de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú cada día nos hablas y nos acercas más a ti, Señor. Y nuestra relación contigo cada día más es especial y es maravillosa. Cada vez que aprendemos de ti, entendemos que tú eres todo y sin ti, Padre, nosotros no somos nada y queremos estar pegados y aferrados a ti. Ayúdanos, Dios, a estar siempre contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.